a comenzar la clase programada por el día de hoy, que es la clase de herpes virus. La siguiente, por favor, Juan. Bueno, un poco de introducción sobre herpes virus. El nombre viene del griego herpein, que significa deslizarse o arrastrarse, ¿no? Esta infección por herpes tiene muchas variedades o puede infectar a variedades de vertebrados, ¿no? Incluido mamíferos, aves y reptiles, ¿no? Inclusive el humano. Se conocen más de 100 tipos de virus herpes, pero solamente 8 son los que tienen importancia en patología humana. El herpes simple 1 y 2, varicela zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes humano virus 6, 7 y 8. Y una de las características de estas infecciones es que son infecciones latentes, crónicas y recurrentes. La siguiente. Miren ustedes cuán común pueden ser las infecciones por estos virus herpes, tanto en niños como en adultos, ¿no? Herpes simple 1, por ejemplo, que es uno de los que más consultan a veces en la práctica clínica en consulta, en el adulto puede llegar hasta el 70%, ¿no? Otras cosas que consultan son varicela zoster, por ejemplo, ¿no? Miren adultos hasta el 95%, y este es un gran problema por la cronicidad y el dolor que puede producir posteriormente, ¿no? Y están las distribuciones, los diferentes porcentajes que se presentan en estas infecciones. La siguiente. ¿Qué podemos decir en términos generales de estos herpes virus, ¿no? Son virus de DNA lineal de doble cadena, tienen una envoltura viral de doble capa lipídica, relativa inestabilidad a temperatura ambiente. Lo importante es que se clasifican esto en 3 subfamilias. La subfamilia alfa herpes virus, cuyos representantes son el herpes virus humano 1, el 2 y el 3, que es conocido como varicela zoster. Los beta herpes virus están incluidos el herpes virus 5, conocido como citomegalovirus, el 6 y el 7. Y los gamma herpes virus están incluidos herpes virus 4, es el Epstein-Barr, y el herpes virus 8. Esta parte también es muy importante, ¿no? Pueden estar estados latentes, pero pueden sufrir fases de reactivación, dando lugar al proceso agudo, que es la fase productiva en la cual se liberan muchas proteínas virales. La siguiente. Aquí tienen un gráfico que representa lo que hemos mencionado hace poco, ¿no? Una clasificación entre las 3 subfamilias, alfa, beta y gamma, ¿no? Cada uno con sus respectivas especies. La siguiente. ¿Cuál es la estructura de un herpes virus? Tiene una envoltura, que es la capa externa lipídica, donde tienen las glicoproteínas. Eso es muy importante para cuando se produce la infección, ¿no? La presencia de estas glicoproteínas. Es bien frágil esta envoltura. Un virus con membrana dañada no es infeccioso. Y aparte de la resequedad, el virus también es sensible a ácidos, detergentes y solventes orgánicos. Tiene un tegumento, que es el espacio entre la envoltura y la cápside. Contiene proteínas codificadas por el virus y sus enzimas que van a involucrarse en la iniciación de la replicación. La cápside tiene caxómeros en forma de rosquilla de 100 a 200 nanómetros de diámetro, o una micocápside icosaédrica que contiene 162 caxómeros. Y el genoma, sabemos que es un virus de DNA lineal de doble cadena. La siguiente. Miren ustedes, ahí está lo que hemos mencionado, la estructura del herpes virus. No, lo más importante, las glicoproteínas de superficie, que esto va a ser
el anclaje para poder adherirse a la célula que va a infectar. Ahí está también el ADN virus, el genoma, que hemos dicho que es DNA, y la icosaédrica, ¿no? Que se ve en la estructura del herpes virus. La siguiente. El genoma viral es un genoma grande, tiene 124 o 159 kilobases de peso y codifican entre 70 y 200 proteínas. Estos genomas comparten una importante propiedad, ¿no? Tiene una región única larga que codifica cerca de 100 genes y tiene elementos de repetición, tantos internos y terminales. El genoma viral, por ejemplo, de herpes se ha reconocido en 7 de los 8 herpes virus que conocemos. La transcripción y la replicación del genoma son nucleares y la replicación del genoma requiere de una enzima llamada polimerasa de DNA. La siguiente. Ahí está el genoma, ¿no?, de algunos herpes virus, donde se puede ver clásicamente la región larga y las regiones repetitivas, tanto internas como externas, ¿no? Y eso hace algunas diferenciaciones de los diferentes tipos de virus herpes que ven ustedes ahí, cómo se diferencian su genoma, pero tienen estas tres características, o mejor dicho dos, ¿no? La región larga y las regiones repetitivas. La siguiente. Muy bien, creo que te has pasado una lámina. Ah, exactamente. Vamos a ver unas pequeñas características de estas subfamilias. El alfa herpesvirus, por ejemplo, son virus neurotrópicos, básicamente infecta el sistema nervioso, tienen un ciclo replicativo corto, 18 horas aproximadamente, rápida propagación en cultivos, tiene efecto citopático, tiene amplio rango de huéspedes y en su estado de latencia están en los ganglios de los nervios sensitivos y en los monocitos, ¿no? Y ahí están las especies que representa esta subfamilia. El herpes virus simple 1, que produce lesiones, digamos, vesiculares a nivel de cara, labios y oculares, ¿no? El herpes tipo 2, que son básicamente herpes genitales, y varicela zoster, que es el herpes virus tipo 3. La siguiente. La siguiente lámina. Con respecto a la subfamilia beta, son linfotrópicos, tiene un ciclo más prolongado, no tiene efecto citopático, te has pasado. Su rango de huésped es restringido. Sus células principales donde actúan son los monocitos, los linfocitos y las células epiteliales. Y su latencia lo realizan en las células linforeticulares y posiblemente en unas secreciones de glándulas, ¿no?, en riñón y en otros tejidos. Las especies representativas es el virus herpes humano 5, llamado citomegalovirus, que causa la mononucleosis, y el herpes humano 6 y 7, que causan lo que se llama roceola de la primera infancia. La siguiente. La subfamilia Gamma herpesvirus son linfotrópicos y básicamente son muy específicos para los linfocitos T o B. No tienen efecto citopático, el rango de huésped es restringido y lógicamente las células donde actúan son los linfocitos T o B y justamente en ellos hacen su periodo de latencia.
Ahí se conocen a las especies el herpes virus humano 4 o Epstein-Barr. En algunos casos es un factor o un aviso de cánceres humanos asociados a linfomas, por ejemplo. Y el herpes virus 8, llamado herpes del sarcoma Kaposi, mucho más antes del advenimiento del VIH-Sida, ¿no? Que fueron los primeros casos de VIH-Sida, si no me equivoco, en el año 81, estaban relacionados a la presencia del incremento del sarcoma Kaposi. La siguiente. Muy bien, ahí tienen un cuadro que resume lo que hemos mencionado de las subfamilias y las células diana, su periodo de latencia, donde lo realiza y cómo se realiza la transmisión, ¿no? Básicamente, el herpes tipo 1, por ejemplo, es contacto cercano, y el tipo 2, que es el herpes genital, definitivamente es una transmisión, se considera como infección de transmisión sexual, ¿no? La siguiente. Muy bien, ¿cómo se produce este ciclo de replicación? Para eso tiene que haber una absorción y fusión en la membrana celular. Para eso mencionamos estas glicoproteínas, ¿no? Luego se va a producir una liberación de la cápside en el citoplasma celular, una migración hacia el núcleo, y ahí es donde se va a producir la decapsidación y liberación del ADN viral. Luego se va a producir una transcripción y replicación del virus, ¿no? Para luego producir la traducción a proteínas virales, reguladoras estructurales, para producirse el ensamblaje de la nucleocápside y la salida por gemación del núcleo. Luego por el retículo endoplasmático se libera al exterior. La siguiente. Lo que hemos mencionado anteriormente se refleja en esta gráfica, ¿no? Miren la importancia de estas glicoproteínas, ¿no? Sobre todo la GB y la GC, que va a permitir que el virus ingrese al interior de la célula, va a viajar al núcleo, que hemos dicho que se va a producir la decapsidación, liberación del ADN, ¿no? Luego se va a producir la síntesis y la estructuración de las proteínas, la formación de la cápside, la salida del núcleo, y posteriormente, mediante el retículo endotelial, se libera los nuevos virus hacia el exterior. La siguiente. ¿Cómo diagnosticamos estas infecciones por herpes? Lógicamente, el gol estándar siempre va a ser el aislamiento, ¿no? Entonces, el diagnóstico biológico es muy importante, pero no se realiza de rutina. Necesitamos un laboratorio muy sofisticado para eso. Entonces, nosotros nos valemos de algunos métodos serológicos, ¿no? Dosajes específicos de IgG o IgM, por ejemplo, para diagnosticar la infección por herpes, ¿no? Tienen baja sensibilidad y especificidad. Lo que se utiliza bastante, el problema en los costos, es la reacción en cadena polimerasa, ¿no? Tiene una sensibilidad de 96% y una especificidad de 99%. Lógicamente tenemos que procurar utilizar esta reacción en cadena polimerasa en patologías graves que produce el herpes, como una encefalitis herpética, por ejemplo, ¿no? Que mandamos a estudiar el líquido cefalorraquídeo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos una gráfica, creo que es la penúltima de la exposición, donde ustedes miren la sensibilidad y especificidad de los métodos diagnósticos que tenemos y el tiempo que nosotros debemos esperar para tener los resultados. Un cultivo celular vamos a demorar un promedio de una semana. Detección de antígenos nos podemos demorar máximo 6 horas, pero la reacción en cadena de polimerasa, que es la ampliación del ácido nucleico, su especificidad y su sensibilidad es el 100% y solamente necesitamos 2 horas para el diagnóstico.
Y esto es muy importante cuando se trata de encefalitis herpética. Mientras más precoz y más rápido tengamos el diagnóstico, lógicamente el pronóstico puede ser muy favorable para el paciente. La siguiente. Muy bien. Creo que esta es la penúltima lámina. Lógicamente, algunas enfermedades virales podemos nosotros tener a la vacuna como un medio de prevención primaria, ¿no? Miren ustedes todo lo que se ha avanzado con el SARS-CoV-2, ¿no? Pero el herpes también tiene una vacuna, pero básicamente no tanto para evitar que nos infectemos o que no produzcamos la enfermedad, sino básicamente está en relación a la posibilidad de disminuir una patología muy complicada, muy dolorosa y muy discapacitante, que es la neuralgia postherpética producida por el herpes zóster o varicela zóster. Y del año 2006 ya se tiene la aprobación de FDA para el uso de la vacuna, ¿no? Con respecto a eso. Entonces esto salió de un estudio hecho en unos veteranos de guerra, ¿no? En el cual 35.000 adultos se hizo un seguimiento y se vio que en el 50% de los vacunados se pudo mejorar el diagnóstico y el tratamiento para herpes zóster, ¿no? La neuralgia postherpética, sobre todo, ¿no? Ese dolor intenso que es muy incapacitante. La eficacia protectora de la vacuna atenuada frente al herpes zóster ha sido evaluada, ¿no? Tiene un promedio de protección de 4 años, ¿no? Y disminuye la incidencia en un 53% de la aparición de herpes zóster. Y con respecto a la neuralgia postherpética, que es, digamos, la que tiene mayor utilidad, 61%. En aquellas personas, lógicamente, que sufren de esto, que son adultos mayores, ¿no? Como suele pasar en todas las vacunas contra virus, el efecto no es muy sostenido, ¿no? Tal es así que ustedes están viendo ahora con el SARS-CoV-2 cómo para cierto grupo están poniendo una vacuna de refuerzo, ¿no? Y eso está pasando también, o ha pasado con la vacuna herpes zóster. Entonces, si bien es cierto, tenemos un periodo aparentemente de 4 años de protección, esto en algunos estudios han dicho que de repente va a ser necesario no usar una sola dosis como se usó en este estudio, sino 2 dosis, ¿no? Y cuando usando 2 dosis para la vacuna del herpes zóster, la protección se podría prolongar a niveles mayores, ¿no? Entonces ahí viene lo que el último párrafo dice, ¿no? La administración de 2 dosis debería ser lo adecuado para tener mejor protección y debería ser entre la primera y la segunda dosis, por lo menos entre 2 a 6 meses de diferencia. Esto ya está en el mercado. La vacuna que hemos mencionado ahorita es similar a lo que nos vacunaron inicialmente al personal de salud, es decir, virus atenuado. Y es por eso que es necesaria la aplicación de 2 dosis. Existe una vacuna recombinante que solamente necesita una sola dosis para el herpes zóster, ¿no? Y tendría casi la misma seguridad de protección a lo que esta vacuna nos está proporcionando, la del virus atenuado. Creo que es la última, la siguiente. Muy bien. Eso es con respecto a la clase de virus herpes. Entonces, en conclusión, solamente 8 virus están en relación a patología humana de los 100 especies que hay.
Estas especies se dividen en 3 subfamilias, alfa, beta y gamma, cada una con sus características. Solamente la subfamilia alfa es la que tiene efecto citopático, mientras que la beta y gamma no lo tienen, ¿no? Y que todos mantienen dentro de su genoma una estructura bien conocida, ¿no? Regiones largas y las regiones repetitivas, tanto internas como externas. Y que el diagnóstico ideal siempre va a ser el aislamiento, pero al ser un poco complicado y tener una infraestructura que no todos lo tienen, es mejor recurrir a la reacción en cadena de polimerasa, cuya sensibilidad y especificidad es el 100%. El único inconveniente es el costo. Y que estas enfermedades se caracterizan por tener fases de actividad y fase de latencia que en cualquier momento se reactivan y vuelven a producir la infección aguda de esta patología del herpes, ¿no? Y que actualmente tenemos vacunas, pero básicamente para controlar la molestia que es la neuralgia postherpética, que es una enfermedad muy discapacitante, motivo de hospitalizaciones incluso, y lógicamente un paciente adulto mayor hospitalizado tiene mayor riesgo de mortalidad por diferentes causas asociadas a infecciones intrahospitalarias. Muy bien, eso sería la clase del día de hoy. Creo que por la parte del capítulo del virus es la única que me han considerado.